muy feliz y muy honrada el día de hoy de tener un gran invitado, un invitado de verdad de muchísima trayectoria, un invitado de lujo, un invitado que viene a hablarnos de temas tan interesantes que de pronto pues desconocemos, como son las revelaciones cósmicas. Y me refiero en esta tarde a Daniel Cipolat, quien tengo el honor de presentar a este auditorio. Daniel, bienvenido. Hola, Vane, muchas gracias, muchas felicitaciones por tu programa y es un honor para mí participar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros y qué bueno que... por favor. Ok, de acuerdo. Me hace sentir muy viejo. Muy bien. No, es un modo de respeto, nada más. Muy bien, pues muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros aquí en el Uroboros. Y recuerden todos, por favor, que pueden sintonizarnos a través de viveradio.net, viveradio.mx. Estamos transmitiendo también en vivo desde nuestra página del Uroboros y bueno, pues también en iVoox, y pueden comunicarse a nuestra cabina al 55 64 41 33. Y bueno, pues vamos a empezar porque hay muchas cosas de qué platicar en esta tarde, una tarde de lluvia, pero una tarde de mucho conocimiento. Sí. Y bueno, Daniel, platícanos un poquito, primero, ¿cómo es que empiezas en todo este trabajo? Porque bueno, como todos ustedes saben, Daniel es conferencista internacional, es un hombre de canalización, es un hombre que trae mensajes que tienen que ver con el desarrollo y la evolución de la humanidad. Y bueno, finalmente pues este ha sido un trabajo de años, ¿no? Ha sido un trabajo que empieza hace mucho tiempo. ¿Cómo es que inicias en todo esto? Bueno, me remito a esta vida. A esta vida, bueno, muy bien, por lo menos en esta encarnación. A esta vida que en realidad comienza desde antes de nacer. O sea, las experiencias y digamos los recuerdos que tengo son desde antes de nacer, ¿no es cierto? Obviamente que fue todo un proceso, ¿no? Muchos llaman a este proceso el despertar de la conciencia, pero en realidad después de muchos años en el cual tuve que pasar por muchos procesos, recién ahí pude determinar qué era lo que me pasaba, ¿no? Porque al principio son como muchas piezas de rompecabezas que digamos, hasta que uno las ordena y empiezan a encajar pasa mucho tiempo. Entonces la información a mí me llegaba como si fueran diferentes piezas de ese rompecabezas, pero que no tenía mucho sentido. Sin embargo, intuitivamente yo sentí una conexión y me guié por eso fue lo que me guió. Pero digamos que en resumidas cuentas, lo que yo recuerdo es de antes de nacer, todo el proceso que digamos se desarrolla hasta encarnar, ¿no? Por todos los diferentes niveles que tenemos que atravesar hasta nacer, ¿no? Y bueno, eso fue una etapa. Después, estando aquí en este mundo, en este planeta, los primeros recuerdos que tengo fueron prácticamente de bebé, ¿no es cierto? Okay. O sea, recuerdo cuando ya estaba en la panza de mi madre y después las primeras experiencias que tuve como bebé. Okay. Esto después obviamente se fue desarrollando y calculo que más o menos a los 7 años tuve una seguidilla de experiencias que me marcaron bastante, porque entre esas experiencias podría decir que tuve contacto con seres de otras dimensiones, con seres extraterrestres. Y bueno, ahí fue, digamos, el primer contacto que yo tuve, en el cual pude recibir mucha información que en ese momento obviamente no podía entender de qué se trataba, ¿no es cierto? Tampoco había la apertura que hay ahora, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero bueno, eso fue bastante interesante, aunque algunas de esas experiencias no fueron muy agradables, que digamos, ¿no? Que ya lo vamos a desarrollar a medida que vamos a ir hablando. Pero bueno, después tuve una etapa como adolescente también con este tipo de experiencias. Después llegó un punto en el cual hubo una especie de desconexión, ¿no? Porque tenía que vivir mi vida tridimensional como cualquier ser humano. Y luego sí,
Luego ya de mayor es como estas piezas empezaron a encajar, pero también tuve que pasar por otro tipo de procesos, que fue una reconfiguración muy profunda dentro mío, en el cual podríamos decir que tuve que morir para volver a nacer. Okay. Y a partir de ahí se estableció, digamos, un proceso que fue ya mucho más contundente, en el cual, bueno, todo encajó, ¿no? Toda esta información pudo encajar. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Muy bien. Ese fue, digamos, un paneo muy general, muy general. Por todo lo que tuve que atravesar, ¿no? Ok. Y todo eso finalmente es lo que te lleva ahora a trabajar esta parte. ¿Cómo es que decides de pronto trabajar de lleno en todo este esquema de canalizar, de generar un método de sanación incluso? Uh-huh. ¿Cómo es que decides hacer esa parte? Bueno, en realidad todo eso fue parte de ese proceso, ¿no es cierto? No es que yo me haya propuesto, uh-huh, pero bueno, me di cuenta que tenía muchas capacidades que obviamente estaban como orientadas al tema de la sanación, ¿no? Uh-huh. Que hoy por ello a mí no me gusta llamarlo sanación porque considero que no tenemos nada que sanar. Okay, sino tenemos que reconfigurar, recodificar y desmagnetizar. Okay. Y esos son los tres términos que podríamos decir que resumen lo que se llama sanación, ¿no? Entre comillas, uh-huh, que es lo que estoy transmitiendo en este momento, ¿no? Ok, muy bien. ¿Y en qué consiste entonces todo este trabajo que realizas, Daniel, desde hace tiempo? ¿En qué consiste el trabajo que haces? ¿Cómo es que contactas con estos seres, que empiezas a tener estos mensajes y de pronto comprenderlos también? Porque me imagino que primero fue comprenderlos en ti, ¿no? Y entender de qué trataba, porque pues así como que totalmente te llegaba información que a lo mejor pues ni idea, ¿no? De qué estaba pasando. Sí, bueno, fíjate que la vida misma te va, bueno, yo digo la vida, pero en realidad está todo como preestablecido en la vida de todos, aunque uh-huh, nosotros no lo podamos entender, siempre te guían por el camino que tienes que ir, no hay errores. Uh-huh. Entonces, fue ir acumulando entre la información que yo tenía y digamos el camino por el cual se me trazaba para recorrer. Fui teniendo las experiencias que tenía que tener. Por ejemplo, yo no entendía de chico, digamos, el hecho de poder contactarme con seres que no estaban encarnados, uh-huh, y lo único que tenía a mano era la información que te venía por ejemplo, de la iglesia, uh-huh, y la iglesia era muy acotado lo que podía transmitirte en ese sentido, ¿no? Y aparte de todo así en forma alegórica, era como medio engorroso poder traducirlo con ese lenguaje lo que a mí me sucedía. Pero fíjate que serían, no sé, tendría unos 15 años en los cuales se dio que una tía mía concurría a una, ¿cómo es que se llama? Una escuela espiritista, uh-huh, se llama, no sé cómo se llama, bueno, tipo asociaciones, ¿no? Que tenían que ver con la doctrina espírita. Uh-huh. Eso fue una invitación que yo tuve que parecería como que caí ahí por casualidad, sin embargo fue muy interesante la apertura que se me ofreció ahí para entender en ese momento y bajo esa, digamos, información, lo que era la doctrina espírita, lo que era la reencarnación, okay, la transmigración de las almas, etcétera, etcétera. Y eso me dio una apertura que hasta ese momento yo no la tenía, y me dio digamos, una comprensión que para ese momento estuvo bien, ¿no es cierto? Uh-huh. Después, a partir de ese momento es como que pude ordenar de alguna manera una primera etapa que yo tenía, en la cual yo tenía contacto con esos seres, pero no tenía la información
para entender si realmente era así o era que me estaba volviendo loco. Sí, claro, que de pronto puede parecer, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso me sirvió, digamos, como una base para ordenar un poquito lo que a mí me pasaba. Sin embargo, todavía no respondía a un montón de preguntas que yo me hacía y un montón de experiencias que había tenido, que eso obviamente todo lo que tuve que seguir transitando, esa información sí después llegó, ¿no es cierto? Por otros medios. Ok. ¿Y cómo fue de estas experiencias que mencionas, que incluso, bueno, desde que eras un bebé empezaste a tener como determinadas experiencias que recuerdas y demás? Sí. De todas estas experiencias, ¿cuál es la que recuerdas como con más claridad? ¿Podrías compartirnos cuál fue esa experiencia que de pronto ya dijiste, sí, aquí algo está pasando y no es como tan normal lo que está ocurriendo? Sí. Yo te lo cuento desde el punto de vista de adulto, ¿no es cierto? Porque en ese momento, o sea, no te puedo decir las conclusiones que tenía de bebé, sí, claro. Obviamente que no las tenía, ¿no? Pero, como te decía, hubo una etapa en la cual yo, antes de nacer, ¿no? Me vi en un espacio en el cual conviví con unos seres que eran como una especie de guía, ¿no? Me acuerdo del ambiente, así como si fuera, ¿cómo te podría decir? Como si fuera, no te digo una nave, ¿no? Pero era algo así parecido, como que no había muchos elementos alrededor, era todo blanco, estos seres también estaban vestidos de blanco y demás. Y yo recuerdo que tenía una vida en ese momento en el cual se me había, ¿cómo te puedo decir? Se me había sugerido que tenía que venir aquí a este mundo, ¿no? Y en el cual yo me resistía para venir. Creo que todos en algún punto. Yo tenía ¿cómo te podría decir? Estaba como bien catalogado en ese lugar, pero me decía, hay una asignatura pendiente que es la que tú tienes que venir a este planeta. Entonces, como yo sabía lo que me esperaba al venir aquí, di muchas vueltas, ¿no? Estos seres con mucha paciencia me esperaron a que yo me decidiera a venir aquí, pero no lo hacía. Entonces, un buen día, hablando con ellos, me acuerdo que caminábamos en ese espacio y en un momento me hacen cruzar una línea y yo no me di cuenta o no reparé lo que estaban haciendo, ¿no? Y cuando cruzo esa línea empecé a sentirme como si fuera succionado, ¿no? Como si fuera succionado hacia otro espacio. Y recuerdo que yo los veía alejarse y yo me iba y cuando me quise dar cuenta estaba en la panza de mamá. Ya no había. Recuerdo que era todo negro, o sea, un espacio todo negro, todo lo contrario a lo que... Claro, era el vacío, ¿no es cierto? Estaba digamos, en las primeras etapas antes de nacer, ¿no es cierto? Estaba en la panza de mi mamá. Pero también recuerdo todo lo que tienes que atravesar hasta finalmente nacer, ¿no? No es que tú pasas de un lado al otro alegremente y ya naces, no, ojalá fuera así. Tienes que pasar por diferentes etapas, ¿sí? Entonces, luego, el siguiente recuerdo que tengo, ya te digo que era de bebé, no sé, tendría 3 años, ¿no? Y recuerdo que mi madre me había dejado solo en la habitación porque seguramente habría tenido que salir y demás. Y yo recuerdo que
entre el techo y los lados de la pared, ¿no? Esos ángulos que ustedes ven, ¿no?, en el techo, las dos paredes y el techo, se creaba como una especie de nube, ¿no? Y esa nube aparecía como si fueran imágenes, ¿no?, como que se creara como una pantalla, y de esas imágenes empezaba a ver imágenes que obviamente yo no entendía qué era, porque era como si tú estuvieras viendo el televisor, ¿no? Veías seres de otra época y demás, y hay veces que pasaban del otro lado hacia aquí, entonces eso me asustaba mucho, me acuerdo. Sí, claro, claro. Y bueno, obviamente que ahora me doy cuenta que si ustedes se fijan, entre dos paredes y el techo es como si fuera una pirámide invertida, Así ¿no? es, sí. Entonces se ve que aprovechaban esa forma, esa configuración, figura, digamos, energética para poder manifestarse. Esa fue la primera. Como que se abrió un portal ahí. Exactamente. Un portal. Ajá. Sí. Ajá. Y bueno, eso fue los primeros contactos, los primeros recuerdos que tengo. Ok. Oye, y hablando de pronto, Daniel, de esto que mencionas, que es un proceso el regresar a esto, y tú recuerdas como ese proceso, ¿podrías platicarnos en qué consiste ese proceso? Sí. ¿Cuáles son esas etapas para volver a la encarnación, a encarnar? Sí. Bueno, en principio tenemos que entender cuál es el propósito que tenemos estando aquí en la Tierra, ¿no? Y de dónde venimos. Nuestro origen es en un universo, o sea, venimos de un universo integrado, de total integración. Y cuando decidimos trabajar, ¿no? O sea, nuestro ser superior decide trabajar o ponerse al servicio de lo que se llama el gran plan expansivo de la luz, necesariamente tiene que pasar de ese universo integrado a este universo desintegrado. Cuando pasamos a este universo desintegrado, no es con otro propósito que no sea trabajar con la oscuridad. O sea, cuando pasamos a este plano. Exactamente. Trabajar con la oscuridad, con nuestra oscuridad. ¿Por qué? Y porque en realidad cuando hablo del gran plan expansivo de la luz, esto tiene que ver con que el universo se expande gracias a la conciencia, ¿no es cierto? O sea, la expansión de la conciencia universal, la conciencia cósmica universal, requiere de que todas aquellas regiones donde no hay conciencia, o la conciencia está poco desarrollada, o la luz llega de una manera muy débil, que justamente necesitamos tomar contacto con esas regiones para seguir expandiendo la conciencia cósmica universal. Entonces nosotros, como seres que venimos de un universo integrado, nuestros seres superiores se comprometen a bajar su vibración tanto como sea posible para poder tomar contacto con esas regiones de oscuridad, trabajar con la luz, trabajar con la oscuridad, para luego elevarla de vibración y llevarla, digamos, al punto de donde nosotros venimos, que es ese universo integrado, ¿no? Entonces todo eso es toda una trayectoria que tenemos que hacer, que requiere varias etapas, y inclusive varios miles de años, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, bueno, cuando describo todo el proceso que requiere llegar a este universo desintegrado y sobre todo a este planeta, imagínate que tardo en mis conferencias, antes tardaba 10 horas en explicarlo. ¡Guau! ¡10 horas! Sí. Ahora es como que resumí todo de una manera en el cual trato de que más o menos toda esta información poderla desarrollar en 5 o 6 horas.
y implica tantas cosas que realmente es muy apasionante, ¿no es cierto? Sí, claro. Y la gente a veces dice, bueno, invito a una conferencia o un taller y se creen que es una conferencia o un taller más, pero en realidad es tan revelador toda la información que canalizo, porque vale aclarar también de que todo lo que yo transmito es justamente la experiencia que tuve que atravesar, ¿no es cierto? O sea, todo lo que pasó por mi cuerpo, no lo leí en los libros, ni es información recogida por otros lados. Sí hay resonancia, porque obviamente que hay una verdad universal, ¿no es cierto? Pero bueno, todo esto que transmito es algo muy personal, que a la gente obviamente le resuena muchísimo, porque digamos, encierra una verdad que es universal para todos. Entonces, bueno, esa es mi tarea, más que nada. Sí, pues es muy interesante y es muy profundo además, ¿no? Como mencionas, finalmente viviste muchísimas de esas cosas y a través de la experiencia lograste entender y lograste reconocer como toda esta parte de la que nos hablas ahora, del volver y del encontrar esta luz. ¿Será entonces nada más a manera de resumen, y lo pregunto de esta manera? Nosotros estamos en esta encarnación para encontrar la oscuridad y a partir de esa oscuridad elevar nuestra conciencia o acrecentar nuestra conciencia para regresar a esa luz de la que hablas? Bueno, si lo quieres ver de esa forma, sí, pero en realidad nosotros venimos de un universo integrado, nuestro ser superior, antes de llegar a este plano, gozaba de todas las facultades, todas las capacidades expandidas, ¿no es cierto?, que lamentablemente, entre comillas, fueron sustituidas por su correspondiente de menor vibración. O sea, cuando vamos bajando la vibración para tomar contacto con este plano y poder al mismo tiempo tomar contacto con la oscuridad, esas capacidades se ven vedadas, ¿no es cierto? Entonces, toda la trayectoria que nosotros atravesamos para hacer todo este trabajo, no es que en realidad vas incorporando luz y de esa manera te vas elevando, sino es al revés. O sea, cuando pasamos por todos los ciclos cósmicos que tenemos que pasar, esas capacidades se te van restituyendo. No es que se van acoplando, ¿no? Sino que vas recuperando la conciencia y vas recuperando todas esas capacidades que tu ser superior tenía en dimensiones superiores. ¿Entiendes? Eso es lo que sucede. Y aquí la pregunta sería, ¿no? Yo, porque, bueno, por ejemplo, hay mucha gente que de pronto a lo mejor es la primera vez que está escuchando sobre estos temas y de pronto puede ser como un poquito complicado, ¿no? Sobre todo porque son conocimientos, es un conocimiento, una información muy elevada que además requiere de una determinada vibración. Pero si lo viéramos desde esta perspectiva, si nosotros venimos entonces para elevar esa conciencia y a trabajar en esta parte, y lo teníamos, ¿cuál sería el objetivo entonces de venir a perderlo de algún modo para volver a trabajarlo? Si ya estábamos en otro plano, ¿para qué bajar a eso? Ahora te das cuenta porque yo no quería venir aquí. Porque en realidad todos tenemos una especie de preparación antes de venir, en el cual se te advierte que vas a perder todas esas capacidades temporalmente. Pero bueno, el problema, digamos, o la cuestión sería que tú, para poder trabajar con la oscuridad, no la puedes trabajar en un universo integrado. Claro. ¿Cierto? Porque sería como si, imagínate que tú fueras luz, ¿no? Y ingresas a un cuarto donde es todo luz. ¿Cómo harías para diferenciarte? Sí, no se puede ver, la luz no se ve más que en la oscuridad. ¿Entiendes? Entonces, por un lado, la conciencia cósmica universal necesita conocerse a sí misma,
¿no? O sea, este movimiento autoperpetuante que es de expansión, de expandir la luz, no se puede hacer de otra forma si no es a través del autoconocimiento. O sea, así como nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos, o sea, la gente que ya está en un nivel bastante avanzado, podríamos decir que ya no solo tiene conciencia de sí mismo, sino que requiere seguir conociéndose a sí mismo. Entonces el proceso que hacemos nosotros de manera individual también se hace de manera universal. Y para que la conciencia cósmica universal también pueda seguir expandiéndose y conociéndose a sí misma, tiene que explorar esas regiones donde hay oscuridad. Así es. Entonces, para poder hacer ese proceso, necesariamente tenemos que, o sea, a partir de ese universo integrado a este universo desintegrado, bajar la vibración para poder tomar contacto con la oscuridad. Y ese contacto únicamente se puede hacer a través del cuerpo físico. Entonces, cuando tú encarnas, una de las tareas es acoplar con una porción de oscuridad. ¿Cierto? O sea, no se gasten en tratar de ser totalmente luminosos, porque no lo somos aquí. Sí, no vamos a poder. ¿Cierto? Tenemos acoplada una porción de oscuridad con la cual tenemos que trabajar durante toda la vida y durante muchas vidas inclusive, para poder hacer este trabajo, ¿no? Ajá. Sería esta parte como de entender que sí, por supuesto, somos oscuridad, y de pronto también sería, Daniela, lo que tú comentas, dejar de pelearnos con esa oscuridad, entonces, y comprenderla como parte del plano en el que nos encontramos, y no me peleo con eso, trato de ser la luz del lugar, ¿no? Sino más bien entiendo que hay una oscuridad que es parte de mí también, que es parte de este plano, que vengo a trabajarla, y que entonces no me voy a ir de esta encarnación pues sin enfrentarla en algún momento, ¿no? Sí, totalmente. La única aclaración que te podría hacer es que esa porción de oscuridad no nos pertenece. O sea, cuando nosotros decimos, sí, mi parte de oscuridad, no es tuya esa oscuridad. ¡Ay, qué bonito! Estamos libres de oscuridad, ¿no? Sí, en realidad más que bonito es ser objetivos, ¿no es cierto? Porque, digamos, por mucho tiempo se nos implantó la idea de que nosotros teníamos algo oscuro, o sea, que todos tenemos algo que sanar, algo que ver, que no está bien dentro nuestro, que algo oscuro estamos escondiendo, y eso en realidad no es así. Obviamente que se nos inculcó esa idea porque al sistema le conviene debilitarnos, ¿entiendes? Entonces, esta es una de las revelaciones, ¿no? Hablando de revelaciones cósmicas, de que tú, así como no eres ni tus emociones, ni tus sentimientos, ni tu cuerpo físico, ni tu configuración energética tampoco, mucho menos eres tu porción, o sea, la porción de oscuridad que tienes acoplado, con la que tienes que trabajar conscientemente. Y bueno, todo esto es un trabajo de reconocimiento, o sea, eso nos libra de ser responsables con respecto a eso, ¿no es cierto? Claro, claro. Al contrario, cuanto más conciencia tienes, más responsable eres de cómo tienes que trabajar con la porción de oscuridad con la cual te comprometiste a trabajar antes de venir aquí. Claro, como en un plan de vida, ¿no? En una asignatura, en un trabajo que ya tenemos que realizar antes de encarnar. Es que esa es la tarea. Esa es la gran tarea que nosotros tenemos, o sea, trabajar con la porción de oscuridad que cada uno tiene acoplada como la conciencia, mejor dicho, la oscuridad colectiva también, porque esto, así como la luz se multiplica, la oscuridad también. Sí. Entonces, hay trabajos que hay que hacer de manera individual y trabajos de manera colectiva con respecto a esto. Ok, perfecto. Muy bien. Pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer un corte. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde la página del Uroboros. Estamos también en www.mx, www.net, y no se vayan, esto está súper interesante. Regresamos en un minuto con Daniel Cipollán.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en el Uroboros. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde nuestra página de Facebook. También pueden escucharnos desde viveradio.net, viveradio.mx, y después tendremos también, por supuesto, nuestra grabación en iVoox. Y bueno, seguimos platicando con Daniel Cipolat, y nos estaba platicando acerca justamente de cómo estamos trabajando con esta oscuridad, con nuestra oscuridad, y surgieron como algunas cuestiones que queremos compartirles, porque claro que no se ven muchas cosas antes de que estemos ante los micrófonos, pero sí hubo por ahí un tema de resistencia para que estuviera aquí Daniel, si gustas platicar de pronto una serie de cosas. Sí, en realidad llegué muy sobre el horario, ¿no? para hacer la entrevista, porque no sé qué pasó, pero me pasaste mal la dirección, ¿no es cierto? Hubo un tema. Claro, me pasaste mal la dirección, entonces yo estuve dando vueltas acá por la zona, tratando de encontrar dónde era la radio, ¿no es cierto? Bueno, finalmente pude comunicarme contigo y me pasaste bien, pero fue algo bastante extraño, ¿no es cierto? Sí, fue extraño. Sí, porque ahí de pronto, en realidad hubo un tema con el número, pero el número yo recuerdo que lo mandé bien y cuando lo checamos, pues no, entonces ahí hubo como un primer bloqueo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y bueno, después cosas que empezaron a fallar aquí en la radio. Aquí en la cabina de pronto no estábamos con la grabación, algo estaba pasando, y entonces pues comentamos, ¿no? Cómo de pronto hay seres, y me gustaría que nos platicaras también esa parte, Daniel, cómo hay estos seres que se oponen a que salga información a la luz, cómo todavía hay seres que se oponen. ¿Cómo es esto? Bueno, no es de ahora eso, ¿no? Esto es que el mundo, pero en el caso mío, digamos, cada vez que necesito exponer todo esto que expongo, siempre hay diferentes tipos de contratiempos y obviamente que recibo ataques de parte de los de la oscuridad, porque obviamente que a ellos no les interesa que yo esté revelando una serie de cosas que es necesario hacerlo en este momento. Quizás en otros momentos era más complicado, porque la humanidad no estaba preparada, o sea, de acuerdo al nivel de conciencia que tenían o teníamos en esas épocas, no estábamos preparados para ya decir de manera muy directa qué es lo que está sucediendo y cómo es el proceso por el cual tenemos que atravesar. Entonces, antiguamente cuando tú querías transmitir una verdad o digamos aportar de alguna manera hacer tu aporte hacia la luz, o eras quemado en la hoguera, o eras asesinado, o lo que fuera, ¿no es cierto? Pero bueno, eso obviamente de acuerdo a los siglos cósmicos que vamos atravesando con humanidad, se va depurando, ¿no es cierto? En esta época no es que esté totalmente todo abierto, pero ya entramos en una etapa en la cual ya la luz, yo cuando digo todo tiene que salir a la luz, y es la etapa en la que estamos transitando, en el cual tanto la tecnología como el nivel de conciencia que la gente empieza a tomar hace que mucha información prácticamente se pueda exponer sin tanto miedo, ¿no es cierto? Porque ya estamos en condiciones no solo que estamos en condiciones de entenderlo, cosa que inclusive hace pocos años atrás, hablar de estas cosas era un poco tabú, pero ya hay mucha más apertura, y también decía que la tecnología, a medida que va avanzando, también nos va aportando medios como para que podamos no solo
integrarnos, volver a empezar a reintegrarnos, porque estamos empezando a transitar el camino hacia el regreso y la reintegración. Entonces, la misma tecnología, las redes sociales, internet, inclusive las cámaras fotográficas que fotografían o filman objetos que antes no podías ver, era de poco acceso, bueno, ahora se está haciendo más masivo y más adelante todavía vamos a tener más posibilidades de contactarnos y bueno, de reintegrarnos, ¿no? Es todo un sistema que se está, digamos, poniendo en marcha. Entonces hay seres que obviamente que no les interesa que nosotros podamos, que regresemos. ¿Y eso por qué? ¿Por qué están estos seres? ¿Por qué no les interesa? ¿Quiénes son esos seres? ¿Cuál es como su función en todo este esquema? Bueno, primero tendría que describirte de alguna manera dónde estamos, ¿no? Porque si no sabemos dónde estamos, no tenemos como una especie de parámetro, contexto más o menos ordenado de poder emitir un juicio con respecto a esto, ¿no? Una de las informaciones que se me transmitió, que es una de las cosas más importantes, es entender, digamos, el contexto energético en el cual estamos. Cuando nosotros ingresamos a este universo desintegrado, no basta con ingresar a un universo desintegrado, sino que a medida que bajamos nuestra vibración, obligatoriamente tenemos que pasar por lo que se llama el blindaje energético. ¿Qué es el blindaje energético? Bueno, el blindaje energético es una especie de burbuja interdimensional basada en magnetismo que encapsula la tercera dimensión, ¿no? Atrapándola bajo sus propias leyes. Cuando nosotros hablamos de Matrix, de la Matrix, en realidad es el contenido de ese blindaje energético. Es esa burbuja en la cual nosotros vivimos en este planeta. Exacto, como planeta es Tierra. Interdimensional, o sea, tú no lo vas a poder ver con tus ojos ni con aparatos tecnológicos, como si vieras un cuerpo celeste con un telescopio. Es interdimensional, eso tiene, digamos, no solo está basado en magnetismo, sino que se maneja con frecuencias muy específicas. Esas frecuencias es como si fuera un holograma en el cual nos condiciona frecuencialmente a nosotros, ¿no? Pero esto no es por una cuestión de, digamos, de como si fuera una maldición, ¿no es cierto? Sino porque nosotros decidimos atravesar, yo le digo el tren fantasma, ¿no? Por este tren fantasma, en el cual tenemos que atravesar por una serie de experiencias. La buena noticia es que no es para siempre, o sea, que es temporal. Entonces, para pasar por este blindaje energético dura unos pocos años, unos 26.000 más o menos. Ok, sí. 26.000 años atravesaremos. Muy bien. La buena noticia es que ya atravesamos unas 3/4 partes de eso. Ok, muy bien. Entonces todo lo que viene de ahora en más es empezar a tomar contacto, a que se vayan empezando a restituir nuestras capacidades originales, pero al mismo tiempo los que rigen este blindaje energético, que a eso iba tu pregunta, son seres de cuarta dimensión que no son muy luminosos, que digamos, ¿no es cierto? Porque imagínate que esta densidad no está construida, o este constructo en el cual estamos, no está construido por ángeles. Son seres que saben manejar muy bien estas densidades, ¿no? Son seres que tecnológicamente están muy avanzados, saben mucho de genética, ¿no es cierto? O sea, tienen un expertise en lo que es este tipo de frecuencias. A nosotros nos sirve como si fuera una escuela, ¿no? Atravesar por este blindaje energético. Y bueno, ¿cuál es el negocio de nuestro ser superior atravesando por toda esta experiencia? Bueno, ganar en sabiduría.
Y para la oscuridad también es una experiencia porque si la oscuridad no tuviera la intención de subir su vibración, tampoco nos encontraríamos con ella aquí. O sea, hay niveles o densidades dentro de esa oscuridad que están muy por abajo de lo que nosotros conocemos por oscuridad. Digamos, la luz se divide como si fueran 4 sabores diferentes. Tienes la verdadera luz, la falsa luz, la oscuridad genuina y la falsa oscuridad. Entonces, cuando la oscuridad es genuina, trabaja al servicio de la luz. Lo que hace la oscuridad es, que es la parte, digamos, más incómoda o menos amigable que tiene la oscuridad, es acelerar los procesos. Entonces, cuando tú, digamos, todos tenemos como un tiempo determinado para trabajar con la oscuridad y para realizar el trabajo que tenemos que hacer. Cuando tú por alguna razón dilatas ese tiempo, ¿no? Ya sea por miedo, por pereza, por estar en la zona de confort o por estar distraído en otra cosa, no trabajas cuando tienes que trabajar con esto, la oscuridad viene y te lo vas a acelerar, ¿no es cierto? Sí, hay algo que pasa que te mueve. Te lo vas a hacer a las patadas. Sí. Pero tienes que graduarte en el tiempo que corresponde. Esto, digamos, las diferentes etapas que tienes que atravesar, ¿no? Dentro de lo que es el blindaje energético. Porque el blindaje energético, digamos, si bien desde la entrada hasta la salida podemos considerar lo que es un gran ciclo cósmico, dentro de ese blindaje y dentro digamos, del tiempo que tenemos que recorrerlos, también incluye diferentes ciclos cósmicos menores y otros ciclos dentro de esos ciclos. Y bueno, una vida, por ejemplo, es uno de esos ciclos. Pero tienes muchas vidas, tienes que ocupar muchas vidas y muchas muertes para atravesar todo ese proceso, toda esa tarea que tenemos dentro de lo que es el blindaje energético. Y como nosotros estamos ya avanzando, o los que están más avanzados, porque obviamente no todos están en el mismo ciclo cósmico, hay algunos que recién ingresan, otros que están a mitad de camino y otros que están más avanzados. Para los que están más avanzados se les hace un poquito más complicado en el sentido de que los que custodian este blindaje no les interesa en un punto en el cual que tú te vayas, que tú te salgas, ¿no? Entonces te la van a complicar un poquito más cuando estás transitando el camino de salida, ¿no? ¿Por qué es esto? Y bueno, porque ellos se nutren de nuestra energía. O sea, no todos son oscuros, ¿no? O sea, cuando hablamos de la conciencia draco-reptiliana, en su mayor componente es la que rige el blindaje energético, ¿no? La que protege, la que resguarda. La que, digamos, rige esta densidad, ¿no? Que es la naturaleza, o sea, es así, no es que ellos se propongan ser malignos, sino que es su naturaleza. Es como que a un cocodrilo lo juzgue porque es carnívoro, ¿no es cierto? Es su naturaleza así, cumple una función dentro de lo que es la ecología, ¿no? O el equilibrio ecológico de un lugar. Con estos seres pasa lo mismo, o sea, su naturaleza es así, nutrirse de las energías bajas. Entonces, cuanto más vibremos nosotros bajos, para ellos están más contentos. Entonces, porque eso te vas a quedar más tiempo. El sistema está adaptado para bajar las vibraciones, ya sea a nivel conciencia, a nivel, digamos, medios de comunicación, no este es una excepción. Así es, sí lo tienen que escuchar. Claro, es de luz. Exactamente, no, es verdad, así como hay seres, hay medios que están al servicio de la luz y hay otros que no tanto. ¿No es cierto? En todos los órdenes pasa eso, pero no solo a nivel
digamos, la difusión de la conciencia, sino que el sistema está adaptado para que la alimentación te baje la vibración, para que la economía te baje la vibración, o sea, todo lo que de alguna manera te mantenga encarcelado es al lo sistema que ellos manejan, ¿no es cierto? Tienen sus socios, obviamente, de este lado. Como humanos. Exacto. Okay. O sea, todas las corporaciones, todos bueno, casi todo el mundo ya lo conoce, ¿no es cierto? El famoso triángulo Illuminati, donde está el ojo que todo lo ve, y que eso representa a las familias que manejan prácticamente la economía y todo en el mundo, ¿no? Así que, bueno, en líneas generales te di un pantallazo de lo que sería el blindaje energético y qué es lo que nosotros, cuál es la tarea que nosotros tenemos dentro de, digamos, de toda la trayectoria que tenemos que realizar dentro de ahí, ¿no? Sí, y justamente, qué bueno que mencionas esto, Daniel, porque de pronto hay mucha gente que dice, ¿no? Yo no creo en esas cosas, pero el tema es que no se trata de creerlo, no, es que estamos atrapados dentro de un sistema donde te conviene más, en lugar de resistir, ¿no?, el mensaje o resistir la información, pues es ponernos a trabajar, porque finalmente es tiempo valioso para nosotros, donde tú hablabas justamente no de una sanación, porque no estamos enfermos, pero sí de un autoconocimiento, y ese autoconocimiento nos genera una conciencia, y esa conciencia es finalmente lo que nos va a liberar también de este sistema, ¿no? Por supuesto. Sí, digamos, bueno, algo que me decían que me había quedado colgado de antes que te dije antes, que es, ¿recuerdas que te dije que la luz se dividía en 4 sabores? Así es. Ajá. Porque la gente después va a decir, sí, pero se quedó colgado con los otros. ¿Y luego? Claro. Ajá. Digamos, la verdadera luz es la que todos nosotros conocemos y donde nosotros provenimos, y que es totalmente expansiva, ¿no? La oscuridad genuina es la que describí hace un ratito. Después tenemos la falsa luz, ¿no? Que la falsa luz, y esto quizás pueda herir la susceptibilidad de muchos trabajadores de la luz, porque por muchos años también se nos inculcó el hecho de que el tema de, bueno, ustedes habrán visto muchos mensajes canalizados que siempre es como que siempre dicen lo mismo, siempre nos pasan la misma información, es como que estar pedaleando en la bicicleta fija, ¿no? O sea, todo muy lindo, todo muy hermoso, nos amamos, amor incondicional, papá, pero no sale de ahí. Entonces, todo lo que sea que a ti no te haga de alguna manera tomar contacto con la realidad, ¿no? Porque muchas veces uno se evade a través de ese tipo de mensajes, ¿no es cierto?, de ese tipo de frecuencia. Tienes que desconfiar de eso, ¿no? Porque no te está haciendo recuperar tu verdadero valor y sobre todo la conciencia de ti mismo. Entonces, eso es lo que podemos catalogar como falsa luz, ¿no? Y después tienes... Perdón, haciendo un poquito de hincapié en eso. La falsa luz sería como estos mensajes repetitivos que al final del día no nos sacan como del mismo esquema, ¿sí? Sí, podríamos catalogarlo de esa manera, que muchos mensajes inclusive cambian como la forma, los personajes, las caras de quienes lo canalizan o quienes lo transmiten, pero en definitiva siempre te están diciendo lo mismo, ¿no? Que digamos que a través del amor vamos a salir, que esto y lo otro, pero eso no alcanza. Entonces, ojo con ese tipo de mensajes, porque en realidad lo que te hacen es lo que decía antes, como estar pedaleando la bicicleta fija y siempre estás en el mismo lugar. Entonces, es hora también de empezar a hacer las diferencias, ¿no? Las distinciones de por dónde viene la cosa, ¿no? O los seres estos que te vienen a salvar, a rescatar porque los mensajes extraterrestres que vienen y te dan consejos, que
cómo tienes que pensar, qué tienes que hacer, qué tienes que decir, y en realidad no te están diciendo, no te están reconectando, ¿no?, con lo que es realmente la conciencia cósmica universal y con la conciencia de quién realmente eres, ¿no? Entonces eso también forma parte de la falsa luz. Y después está la oscuridad, la falsa oscuridad, que podríamos decir que son estratos de la oscuridad en los cuales no aportan nada positivo, porque la oscuridad genuina, como te decía, está al servicio de la luz y de alguna manera sirve para acelerar los procesos, pero la falsa oscuridad en realidad digamos, está en capas que todavía le falta para aportar esto. Por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es, por ejemplo, la crueldad o la maldad por sí misma. Todo esto son niveles de oscuridad que todavía no están en condiciones de poder decir que están de alguna manera aportando. Todavía les falta. No tienen utilidad, ¿no? Tienen utilidad. Son como por ser nada más. Exactamente. ¿No? Por eso también hay que diferenciar todos estos 4 sabores en los que se manifiesta de alguna manera la luz. Ok. Sí, eso es muy interesante. Y bueno, vamos a hacer rápidamente un corte, pero antes quiero mandar saludos a Gabriela Celorio, a Paco Contreras, a Rosy Contreras, saludos también para Linda Uribe, a Gabriel Gutiérrez, saludos a Elda Guerrero, a Mario Adame, saludos a Midori Yumbe, a Izumi Yumbe. Muchísimas gracias a Elena Yumbe también, a todos ellos por escucharnos, gracias por seguirnos en el programa y bueno, continuamos en el Uroboros, vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos platicando con Daniel Cipolat, no se vayan. Ya estamos nuevamente de regreso aquí en su programa El Uroboros. Recuerden que nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook El Uroboros, también a través de viveradio.net, viveradio.mx. Estamos platicando con Daniel Cipolat. Él es el creador del método Quantum Vortex y nos está hablando justamente acerca de estos sabores de la oscuridad, pero algo de la luz y de la oscuridad, ¿no? De la luz más bien. Y hay un punto que nos pareció muy importante resaltar, Daniel, y tiene que ver con cuántos charlatanes y cuánta gente, ¿no?, de pronto está disfrazada de esta luz que no es luz en realidad, falsa luz. Y de pronto nos encontramos mucha gente que habla y da mensajes y dice cosas que en lugar de ayudarnos a salir adelante, de alguna manera nos confunden más o nos ciclan más. ¿Cómo podemos identificar quién realmente nos está hablando de una verdad y quién realmente nos está enseñando cómo salir adelante y quién no lo está haciendo? ¿Cómo podríamos identificarlo? Bueno, primero hay que entender de que todos cumplen una función, ¿no es cierto? Inclusive aquel que pregona la oscuridad le sirve de alguna manera a aquellos que por alguna u otra razón tienen que experimentar esa etapa de una manera determinada, ¿no? Pero también es importante aclarar que bueno, que aparte de que cada uno cumple su función, ¿no es cierto? Lo que yo describía así muy sintéticamente, muy brevemente con respecto a todos los ciclos que tenemos que ir atravesando dentro de lo que es el blindaje energético y que cada uno está en un diferente ciclo cósmico, ¿no es cierto? Entonces va a experimentar su realidad y va a experimentar lo que tiene que experimentar desde esa línea de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, a medida que a nivel general vamos avanzando hacia la salida, es muy importante tener conceptos lo más claros posible, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo les diría que se tendrían que considerar o evaluar es aquella información que reciben o aquellos cursos que asisten y demás,
si realmente apelan mucho a la parte emocional, por ejemplo, ¿no? Hay mucha gente que entra en un curso, en un taller y se lloran la vida, porque los hacen conectar con sus antepasados, con sus padres, con sus madres, etcétera, etcétera. Entonces de esa manera sanan cosas del pasado, etcétera, etcétera, pero cuando sales de ahí no haces ninguna diferencia, o sea, eso no aporta nada. Sí puedes tener diferentes tipos de reconocimiento con respecto a lo que tú tuviste que trabajar en el pasado, mucho, no voy a poder desplazarme aquí, pero yo hablo mucho de los restrictores energéticos, por ejemplo, ¿no? Los restrictores energéticos se ven representados de manera externa a través de diferentes personajes, los cuales tenemos que trabajar en esta vida. Pero lo tienes que ver desde un punto más neutral en este caso, ¿no? Yo siempre digo que hay como si fuera un dicho, ¿no? Que siempre lo digo antes de empezar cualquier tipo de conferencia, que es: no veas personas o situaciones, sino ve energías. O sea, poder interpretar todo lo que nos va sucediendo desde el punto de vista energético, porque esto es lo que te permite estar en un punto neutral y no estar siendo siempre traccionados hacia el pasado. Ya estar en tercera dimensión es estar viviendo en el pasado. Entonces tienes que hacer un esfuerzo bastante importante para mantenerte en lo que podríamos llamar presente, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de requerir información o hacer un curso, un taller, lo que sea, ¿no? Este tipo de cosas yo creo que la gente la tendría que tener en cuenta. Bueno, y después con respecto a lo que hablábamos fuera de ¿no es cierto? Así es. Que tenía que ver con los síntomas y también con las revelaciones cósmicas de terceros, los cuales siempre vaticinan que va a haber un terremoto acá, que va a haber un fin del mundo allá, o que va a pasar esto allá. Yo soy muy conservador en ese sentido, porque en principio nada está escrito, estamos transitando el presente y lo vamos co-creando, a medida que lo vamos transitando. Y al mismo tiempo hay quienes controlan una serie de factores o de variables que muchas veces sucede que algo que está previsto que suceda lo desvían. Estoy hablando de estos seres que también manipulan a través de las frecuencias muchos acontecimientos que inclusive tendrían que haber sucedido y no sucedieron, ¿no es cierto? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, en el cual sería suicida poder hacer pronósticos con fecha y etcétera, el lugar, etcétera, porque ya te digo, esto sucede, ¿no? Este tipo de manipulaciones. Lo que sí, hay cosas que no se pueden modificar porque forman parte de estos ciclos cósmicos. O sea, eso no se puede modificar. Entonces, cuando establezcamos ya, digamos, cuando ya hayamos transcurrido por todos los ciclos que nos corresponden transcurrir, entonces sí podemos decir que ya cumplimos con nuestra misión y estamos en condiciones de salir del blindaje energético, ¿no es cierto? Pero mientras tanto no es posible. Por eso, cuando me preguntan, ¿existe el libre albedrío? Y bueno, dentro del blindaje energético yo les diría que no. Porque estamos tan condicionados, pero tan condicionados. Yo ahora no puedo hacer toda una descripción de cuáles son todos los factores por los cuales estamos condicionados, pero sí también es verdad de que lo único que nos va a poder hacer salir de una manera airosa de este blindaje energético es nuestra conciencia, ¿no es cierto?
Entonces, ese es el trabajo de preparación que estoy haciendo y que, bueno, que de alguna manera es a lo que me estoy enfocando. Así es. Y me habías preguntado... Los síntomas, porque los platicábamos síntomas, justamente que de pronto estamos, sí, en un momento pues de transición, en un momento de crecimiento, en un momento de expansión de conciencia. Hay mucha gente que no lo cree, ¿no? Que de pronto dice, yo no creo en eso, pero bueno, ya mencionábamos que el hecho de que no creamos en eso no significa que estemos inmersos en esto y que haya que hacer un trabajo. La cuestión es, me ha tocado escuchar y varios de los invitados lo hemos platicado con gente que ha estado aquí con nosotros compartiendo también, y de pronto hay una situación de ciertas cuestiones que la gente está viviendo, ¿no? De pronto tú mencionabas que para los que están más despiertos puede ser que tengan pruebas más complicadas y de pronto dicen, ¿no? Oye, pero si yo estoy elevando mi conciencia y yo estoy trabajando y me está yendo peor, ¿qué es lo que está pasando? O a lo mejor me estoy equivocando del camino y debo de regresar a lo anterior. O me ha tocado también gente que dice, ¿sabes qué? Yo de pronto estoy muy cansada, estoy muy agotada, no me puedo levantar, a lo mejor es que estoy enferma, ¿no? O a lo mejor no me estoy alimentando bien, o a lo mejor hay gente que de pronto está o muy enojada o muy deprimida. ¿Qué es esto? ¿Tiene relación con lo que se está viviendo? ¿Y cuáles son los síntomas que podríamos identificar como que se está generando un cambio en esa vibración, en esa conciencia? Sí, por supuesto. El hecho de que nosotros vayamos avanzando hacia la salida del blindaje energético, tienen que modificarse muchas cosas. No solo es decir, bueno, despierto mi conciencia y con eso es suficiente, sino que todo esto trae aparejado una adaptación. Así como nosotros tuvimos que adaptarnos para ingresar al blindaje energético, ahora se requiere toda una adaptación para la salida, ¿no? ¿Por qué? Porque los ciclos cósmicos cada vez se empiezan a cortar, el tiempo parece ser que se acelera más. Bueno, hay una serie de marcadores que te dicen de que algo está sucediendo, que algo está cambiando, y una de esas variables, digamos, es la adaptación que tiene que hacer el cuerpo físico también, ¿no? O sea, hay todo un tema biológico que a veces uno deja de lado, y no es que porque únicamente, bueno, se elevan las vibraciones, entonces aparecen los famosos síntomas del despertar, o porque tu conciencia te estás despertando, entonces atravesas por una serie de síntomas emocionales inclusive, ¿no? Eso en parte es verdad, pero ya tenemos que ingresar digamos, a un nuevo espacio en el cual la información tiene que ser más precisa con respecto a esto. Entonces es necesario transmitir y decirle a la gente que digamos, los que ya están más avanzados en sus ciclos cósmicos tienen que sufrir una serie de reconfiguraciones en su, valga la redundancia, en su configuración energética, y esto también redunda en su parte biológica. A medida que vas avanzando, también se va desmagnetizando la conciencia. Esto es un término que yo, digamos, transmito también y trato de explicarlo, porque, como decía, el blindaje energético está basado en magnetismo. Pero ¿qué sucede cuando tú empiezas empezar a dar los primeros pasos hacia la salida? Y bueno, la conciencia se empieza a desmagnetizar. ¿Qué quiere decir esto? Que es como si fueran los imanes que están en la heladera. ¿Qué pasa cuando pierden su magnetismo? Pues dejan de ejercer la presión, ¿no? Entonces, bueno, digamos, como analogía podemos poner esto, pero lo que se cae o se empieza a desprender dentro de todo lo que es nuestra configuración energética, tiene que ver con los restrictores que teníamos en el pasado para poder transitar la experiencia que teníamos que transitar, porque muchos de estos restrictores energéticos cumplen una función genuina, no es que en realidad sean una maldición, sino que estos restrictores cumplieron una función en el pasado,
y ahora ya no se necesitan porque ingresamos a otra nueva etapa. Entonces, todo esto, gracias a que se empieza a desmagnetizar la conciencia, todos los programas que teníamos preestablecidos, todos estos restrictores energéticos, todo lo que tiene que ver con la configuración anterior que teníamos, la configuración energética, todo esto se tiene que actualizar. Entonces, obviamente que no es gratis, porque todo esto está muy ligado y está entramado con nuestro cuerpo físico. Entonces, cuando tienes que actualizar, hay cosas que tienen que desprenderse. Y eso también tiene que ver con apegos y tiene que ver con formas de relacionarte, o sea, involucra tantas cosas que la persona cuando está atravesando por este periodo realmente se siente muy confundida, no solo todos los síntomas que describiste, sino se siente confundida porque es como que pierde la referencia de quién era. Ajá. O sea, si tú no eres quien eras, ¿quién eres ahora? Sí. Entonces, todo ese pasaje, causa con todo un reacomodamiento, una revolución en la persona, tanto en los niveles más bajos como es el físico, el emocional y el mental, ¿no? Que también empieza a restituirse lo que es la conciencia con niveles superiores. Entonces empiezas a percibir cosas que antes no percibías. Se está acelerando tanto todo que realmente tienes que contar con la información precisa para afrontar toda esta etapa. Yo la tuve que afrontar sin ningún tipo de guía, ¿no? Y eso lo eligió mi ser superior para que yo después pueda transmitirlo, respecto, ¿no es cierto? Claro. Esto también se me fue comunicado porque hubo un momento en el cual yo perdí toda referencia de todo, ¿no? Entonces, atravesando por esa etapa, pude darme cuenta que todo lo que tuve que atravesar es para que hoy yo lo pueda comunicar, ¿no es cierto? De la mejor manera posible. Así es, y con toda la experiencia. Y bueno, entonces, podría ser también, y de pronto pasa, que la gente puede sentir que ya no encaja en determinados grupos. Sí. ¿Eso es correcto? O sea, cuando de pronto ya a lo mejor, no sé, ya no me llevo con tales personas, ya no me hallo en tales lugares, ya no me gustan ciertas conversaciones, ¿eso también influye? ¿Es parte de...? Por supuesto, porque todas las relaciones, todos los círculos con los cuales tú antes te identificabas, pasas a ser sapo de otro pozo. Ajá. Entonces, es normal de que ya no te atraiga los mismos intereses, o sea, el magnetismo que tenía antes este tipo de relaciones, este tipo de lugares que frecuentabas, etcétera, ya empieza a perder su magnetismo. Entonces tienes que prepararte para un periodo inclusive de soledad. Pero por eso yo le digo a la gente, es que cuando atraviesan estos periodos que no se aíslen, ¿no? Sino que ahora ya son legión. Entonces, que traten de relacionarse, traten de formar grupos, que traten de reunirse, ¿no? Para poder compartir de alguna manera todos estos sentimientos, todas estas percepciones que van teniendo nuevas, para darse cuenta que no es tan anormal como lo piensan, ¿no? Porque antiguamente tenías que terminar en el psicólogo, después en el psiquiatra, ¿no es cierto? Y después medicado, entonces terminabas estando dentro de la Matrix, no sales más, ¿no es cierto? Entonces la idea es esta, ¿no?
Errores de transmisión. Quiero comentar, para la gente que nos está escuchando, acabamos de perder la grabación en vivo. Es la primera vez en todos los programas que hemos hecho que una transmisión en vivo se corta. Por alguna situación rara me está marcando error en la transmisión y ya no me dejó seguirlo publicando en nuestra página del Uroboros. Entonces, lo que te dije. Bueno, pues sí, algo nos está cortando, pero estamos hablando finalmente de todo esto y lo que mencionabas, Daniel, no aislarse, yo creo que es cierto, esa es una parte muy importante, porque de pronto empezamos a querer como refugiarnos, me estoy sintiendo mal, mejor me resguardo, me aíslo, y eso nos va a quitar fuerza también, ¿no? Sí, por supuesto. En general la gente se aísla porque es como que le da vergüenza presentarse de esa manera ante su entorno histórico, ¿no es cierto?, conocido. Uh-huh. Y muchas veces la misma educación, inclusive si tienen educación muy religiosa, también va en contra de eso, ¿no?, de los dogmas muy estrictos. Entonces, por eso es importante reunirse, poder compartir todos estos síntomas, las percepciones que vayan sintiendo, para darse cuenta que es bastante natural, ¿no? Hoy por hoy está bastante difundido el tema. Uh-huh. Así que, bueno, los invito a que de alguna manera participen y que se reúnan, ¿no es cierto? Okay. Sí. Muy bien. Oye, y platícanos, Daniel, vas a tener un evento próximamente aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Qué horario tienes? ¿De qué trata? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar en esta plática que vas a dar, en esta conferencia que vas a tener? Bueno, lo que estuvimos hablando hoy fue así muy sintético y muy rápido, ¿no es cierto? Uh-huh. Espero que algo hayan entendido de todo lo que hemos conversado. Pero bueno, en general, cuando doy mis conferencias y talleres, está todo mucho más ordenado. Pasamos diapositivas, videos, etcétera, que ayudan de alguna manera a seguir un hilo, ¿no es cierto?, en toda esta información para que sea lo más ordenada posible. También hacemos prácticas como es la reconfiguración energética personal, porque justamente les estoy hablando de que estamos ingresando a una nueva etapa y que para esto necesitas reconfigurarte, ¿no? Uh-huh. Entonces, una de las cosas que hacemos es enseñar cómo reconfigurarse a sí mismo y cómo recodificarse cuánticamente a través del agua, ¿no? Esas son herramientas que transmito y que ayudan mucho a la hora de pasar por todos estos síntomas. Ahora tú me preguntabas concretamente dónde me voy a presentar y qué es lo que voy a transmitir. Bueno, este mismo sábado, el sábado 29 de julio del 2017, uh-huh, porque después van a ver o escuchar este audio y van a decir cuándo es y lo escuchan 2 años después. Uh-huh. Entonces hay que aclarar esto, ¿no? O sea, este próximo sábado me voy a presentar aquí en Ciudad de México, en La Condesa, con una, digamos, una charla especial que voy a tener, que la quise hacer de esta manera para poder interactuar más con la gente, porque cuando yo doy mi conferencia y taller así a nivel informativo, que se llama La Configuración Espiritual, si bien la gente participa, es mucha información que yo también tengo que transmitirles. En cambio, en este caso quise desestructurar todo para que todo el mundo trate de preguntar lo que quiera preguntarme en ese momento y bueno, ilustrar de la mejor manera posible cada una de esas respuestas. Eso va a ser este sábado, Espacio Consciente. Bueno, los que quieran tener más información pueden ingresar a mi Facebook, uh-huh, que es Daniel Cipolat. Bueno, Daniel Cipolat es mi Facebook, okay, es mi perfil. Muy bien. Me pueden escribir por ahí. ¿Y qué más me falta decir? ¿Horario? El horario. ¿Qué horario? Es a partir de las 3 de la tarde y
más o menos hasta las 8 de la noche. Okay. ¿Y tienen que llevar algo en especial, algún tipo de ropa o algo? No, para no, anotar, pueden venir vestidos como siempre. Muy bien. No vengan desnudos porque no van a poder entrar. Muy bien, muy bien. Se genera un caos ahí, quitan la atención. Sí. Ok, algo más, y es nada más el sábado entonces. Sí, sí, porque tenemos para ofrecer también el nivel 1 de Quantum Vortex, que por una cuestión así de inmediatez no pudimos implementarlo para este mismo domingo, pero seguramente que lo vamos a hacer para el sábado siguiente o para el otro. Que se mantengan atentos porque ya vamos a dar exactamente la fecha y para que se puedan anotar. Este método de manera muy general de Quantum Vortex, ¿cuál sería el objetivo? Para que la gente sepa, ¿no?, qué es lo que va a aprender en esa primera etapa. Bueno, tiene distintos niveles, el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1 van a aprender en principio a tener una consulta, poder, aprender a cómo hacer una consulta con su paciente, ¿no? Porque todas las terapias de Quantum Vortex se dividen en dos fases. Una es la consulta personal con el paciente y después en camilla es toda la parte energética, ¿no? Okay. En el primer nivel se ve todo lo que es la entrevista, se ve todo lo que es la configuración energética de la persona y lo que se llama la quelación energética, que es una especie de barrido que hacemos en el cuerpo físico de la persona para empezar a detectar dónde tienen sus restrictores energéticos. Okay. En el segundo nivel trabajamos directamente con los restrictores energéticos, con lo que son cúmulos o traumas que se alojan en el campo energético. Todo esto tiene que ser removido, tiene que ser actualizado, tiene que ser limpiado para favorecer el proceso de la persona, ¿no? Porque si tú sigues teniendo pendientes de vidas pasadas, se complica a la hora de querer avanzar hacia la próxima etapa, ¿no? Entonces, el mundo lo que necesita ahora son, entre comillas, sanadores. Entonces, esto estamos haciendo una especie de legión de sanadores para que una mitad pueda asistir a la otra mitad, ¿no? Después tenemos el tercer nivel de Quantum Vortex, que ya vemos todo lo que son los niveles cuánticos, ¿no? Okay. Que son las plantillas primordiales que tenemos todos antes de pasar a este plano que es más energético y físico, ¿no? Entonces, bueno, eso es, digamos, un resumen general, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Y todo eso lo encuentran entonces en tu página de Facebook, Daniel Cipolat, así te encuentran, sí. Y ahí estás continuamente publicando tus talleres, tus cursos, para que la gente lo pueda estar revisando y pueda asistir. Tal cual, ¿no? ¿Okay? Sí. Perfecto. ¿Hay algún número de teléfono, alguna manera de contactarte? ¿Tienen que inscribirse antes o llegan el día del evento? ¿Cómo lo manejan? Yo no vine preparado para eso. No te preocupes. Chéquenlo en el Face, ahí viene toda la información la encuentran en la página de Facebook. Ahí me pueden contactar, me pueden mandar un inbox, no hay ningún problema. Okay. O sea, forma de comunicar, y el que quiere comunicarse se va a comunicar. Claro. Y al que le corresponde. Exactamente. Al que le corresponde. Todo es en tiempo y espacio perfecto. Y bueno, pues, Daniel, muchísimas gracias. Se nos ha terminado el tiempo del programa. De verdad que qué pena. Y qué pena que también se nos fue la grabación. Es impresionante, ¿eh? De verdad que se los nunca advertí. En todos los programas que hemos tenido nunca había ocurrido. Sin embargo, llegamos al final y llegamos bien. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación a esta cabina. Me gustaría muchísimo si pudieras regresar posteriormente, en algún momento. Estás invitado, las puertas están abiertas y ojalá que puedas venir, porque yo creo que sí hay mucho que decir todavía, hay mucho de qué hablar, y bueno, pues hora y media nunca es suficiente, ¿no?, para hablar de todo lo que implica este tema energético y de despertar de conciencia. Y bueno, pues muchas gracias de verdad por estar con nosotros y compartir. Bueno, no, muchas gracias a ti, Vane. Como decía al principio, me sentí muy cómodo y te felicito porque
En realidad, bueno, uno no llega por casualidad a un medio y digamos, al canal que corresponde, ¿no? Pero en este caso yo también me sentí muy cómodo y bueno, todas tus preguntas, todos tus cuestionamientos han sido muy acertados. Así que te agradezco mucho la invitación, agradezco mucho a todos acá en el equipo y un abrazo muy grande para todos tus seguidores también. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Y bueno, pues recuerden que estamos cada jueves a partir de las 7 en el Uroboros. Estamos transmitiendo desde viveradio.net, viveradio.mx, también grabación en vivo desde la página del Uroboros, que bueno, ya no terminamos la grabación en vivo, pero siempre estaremos transmitiendo. Y quiero agradecerles en lo particular a Lalo en los controles. Lalo, muchísimas gracias por hacer posible este programa siempre. A Mauri, es que iba a mencionar a Mauri, me señala, ¿no? A Mauri, muchísimas gracias, nuestro productor, y a Mario también, nuestro director de estación, por todo el apoyo y por hacer posible conmigo este programa. De verdad, mi nombre es Vanessa Yumbe, yo les agradezco muchísimo. Recuerden que el Uroboros, principio y fin eternos, energía que crea y regenera el universo. Hasta la próxima. Bueno, se cortó.